de la narcopolítica. ¿Saben que ya está apareciendo el sol en la capital de la... De este tema, quiero poner esta denuncia, quiero contar... Porque unanimidad ni Jesucristo la tuvo. En el periodismo hondureño se da una deficiencia analítica de los hechos sociopolíticos. Esto lleva a que ciertos comunicólogos y periodistas esgriman sus opiniones o visiones personales en lugar de ofrecer un análisis crítico de los hechos. Por lo tanto, en cuanto a la exposición de una noticia, se comete un sesgo analítico, produciendo una información desvirtuada. Existe una deficiencia en el ejercicio investigativo a la hora de contrastar la noticia, así como una deficiencia en la redacción y el lenguaje audiovisual. Otro gran problema es la falta del ejercicio ético periodístico, lo que lleva a ciertos periodistas vendan su conciencia periodística a los vaivenes de ciertos intereses partidistas o del sector privado. Esta situación lleva a que se produzca una parcialización de la información y un mercantilismo informativo. Otro elemento pernicioso que contribuye al descalabrado sistema informativo en Honduras es la normativa periodística laxa. Esto provoca que exista un bajo grado de control y regulación del quehacer periodístico. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Qué es y cómo se construye la opinión pública? ¿Qué es la clase política? ¿Cuál es la relación de los medios de comunicación y los partidos políticos en Honduras? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los medios de comunicación? Ofreceremos respuestas a todas estas interrogantes. Quédese con nosotros, ahora mismo se lo contamos. 1, 2, 3, go. El periodismo en Honduras presenta unos problemas estructurales que es importante tener en cuenta a la hora de entender la forma de ejercer el periodismo en nuestra nación, como por ejemplo la censura y la autocensura a la que se ven expuestos muchos profesionales del periodismo debido a las amenazas y actos violentos que sufren. Esta problemática estructural también está ligada a una proclive corporatización de los medios de comunicación, cuya credibilidad está puesta en tela de juicio cuando su objetividad es susceptible de ser cooptada por ciertos agentes sociales e instituciones públicas y privadas, con intereses particulares. La relación de los medios de comunicación y los partidos políticos en Honduras. El solapamiento de intereses entre los dueños de los medios de comunicación y el partido político crea una falta de credibilidad de ciertos medios de comunicación, siendo llamados medios tarifados. Es el caso del programa de televisión HCH, afín a los gobiernos conservadores de derecha del Partido Nacional, quien brindó su apoyo mediático en los mandatos de Juan Orlando Hernández. Otro medio que también es llamado tarifado es UNETV, empresa de comunicación que ahora se ha convertido en la principal plataforma propagandística del actual mandato de Xiomara Castro, donde uno de sus presentadores, Ibis Alvarado, es el actual responsable de prensa en Casa Presidencial, o el propio programa que presenta el actual ministro asesor en materia de comunicaciones del gobierno, Milton Benítez, director y conductor de El Perro Amarillo. Estos programas vinculados con el poder político realizan campañas basadas en el proselitismo político a cambio de dádivas o coimas y puestos de trabajo en las instituciones del Estado. De esta manera, cuando los políticos son invitados a sus programas de televisión, los presentadores les suelen dar un guión para las entrevistas, cuyas preguntas y respuestas ya están previamente pactadas entre el medio de comunicación y el candidato. Toda esta relación tramposa entre medios y políticos aumenta la ineptitud y la deficiencia que tienen los políticos en Honduras. Su falta de capacidad comunicativa, ausencia de debates entre los candidatos presidenciales cara a cara en los medios de comunicación.
¿Cuántos debates televisados han habido en Honduras entre el presidente de la República y un líder de la oposición? ¿O entre los principales candidatos a la presidencia? Ninguno. Pues esto demuestra la falta de capacidad comunicativa, la falta de cultura de debate que existe entre los políticos hondureños, marcando una gran distancia con las auténticas democracias, donde estos debates es parte de la salud democrática de cualquier país. La norma en Honduras es que los políticos impongan la agenda de los temas de debate y los medios la acepten. Esto solo demuestra la mediocridad de la clase política hondureña y la sumisión de los medios de comunicación ante el poder del dinero. Los medios se enfocan en la espectacularidad y el sensacionalismo de ciertos temas dominantes, como los asesinatos, catástrofes, peleas en el Congreso y poco más. La investigación y el análisis político es abandonado por el amarillismo, opacando el debate público de otros temas esenciales. A partir de todas estas debilidades surgidas de la relación comunicativa entre políticos, medios de comunicación y la información que recibe la ciudadanía, se construye una opinión pública. El término utilizado por Giovanni Sartori para definir esta relación con protagonismo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, es la videopolítica, a partir de la cual se genera una opinión pública proveniente de una sociedad que puede estar informada o relativamente informada. Con la videopolítica nacen los homoviden, que no dejan de ser ciudadanos que forman su cosmovisión u opinión a partir de la realidad que le presentan del mundo los medios de comunicación a través del lenguaje visual y simbólico. Por lo tanto, el Homo Videns queda relegado a vivir en un plano imaginario de lo visual de la pantalla, de detrimento del juicio crítico, reflexivo y argumentativo. Así, por ejemplo, las noticias y los discursos que ofrece el señor Eduardo Maldonado y sus colaboradores entre la chanza y la vulgaridad impactan directamente en la sociedad hondureña. O, por ejemplo, los silencios ante las pugnas por el poder político, que no cuenta Renato Álvarez, terminan importando porque contribuyen a la construcción de la opinión pública. Lo que dice Rodrigo Wong Arévalo finalmente llega a la mente de todas las personas. Todos los ciudadanos beben de los discursos que transmiten estos presentadores y sus grandes maquinarias de producción y consumo de noticias e información, o quizás desinformación. ¿Cómo saber qué es verdadero y qué es mentira? ¿Cómo saber qué es objetivo y transparente y qué no lo es? Ese es el gran desafío en el que se encuentra la sociedad hondureña. Conocer la verdad de su realidad, una verdad que no es revelada ni por los políticos ni por los medios tradicionales de comunicación audiovisual e impresos. Los políticos, en contubernio con los medios de comunicación, ofrecen una realidad parcializada, omitiendo otros temas importantes de la realidad social. Es importante recordar que si en una democracia la legitimidad de los representantes políticos depende de la opinión de la ciudadanía, es decir, de la opinión pública, y los medios de comunicación representan la tribuna pública o el espacio público donde los ciudadanos exponen sus reivindicaciones, entonces los políticos querrán controlar los medios de comunicación para persuadir a la ciudadanía de que acepten sus proyectos políticos personalistas. Es el caso de prácticamente todos los gobiernos de Honduras, que siempre han tenido sus plataformas informativas que les han hecho propaganda en sus campañas políticas y encubriendo los actos de corrupción durante su gestión gubernamental. Principales problemas que enfrenta el periodismo en Honduras. Algunos de los problemas principales a los que se enfrentan el periodismo en Honduras son los siguientes. Número 1, la cooptación de los medios de comunicación por parte de los políticos. Los medios de comunicación son el cuarto poder y el poder político necesita de él para propagar su discurso y así mantenerse en el poder. Número 2. Los políticos imponen la agenda política que luego los medios de comunicación deberán trasladar a la opinión pública. En lugar de ser lo contrario, construir la agenda social y política a partir de las demandas y el debate social. Número 3. Predominio de las campañas sucias, bulos, noticias sin evidencias. Se ofrece información directamente sin contrastar, sin un soporte argumental. Número 4. El peso hegemónico de los partidos tradicionales y el poder económico sobre los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios.
Número 5. Se generan opiniones dominantes a partir de cuestionables sondeos de opinión en cuadrados estadísticos, muchas veces con datos falseados. Y número 6. Hay realidades totalmente ignoradas por los medios debido a que la mayoría de los medios se guían por la lógica y la razón del mercado, basculando sus lealtades hacia las esferas del poder político y económico. Algunos conceptos claves para entender la relación entre los medios y la política. Medios de comunicación. McLuhan se refiere a los medios de comunicación como agentes que hacen que algo suceda y no como agentes que conciencian. Los medios de comunicación tienen otra función central en las democracias, la vigilancia del poder político, es decir, de las élites políticas. Esta función de vigilancia deriva de la representación de la opinión pública que los medios se han arrogado en las democracias. Los medios de comunicación han asumido un papel de representación de los ciudadanos y de defensa de sus intereses frente a las instituciones políticas en las democracias. Por lo tanto, las tres funciones básicas de los medios de comunicación en la política son la transmisión de información, moldeamiento y orientación de la opinión pública y control del poder político. Opinión pública. Es el conjunto de las opiniones de los miembros de una sociedad sobre un asunto en particular. Es la suma o resultante de todas las opiniones individuales. En la formación de la opinión pública influye mucho la cultura de la sociedad y sus diversas subculturas, que proveen los valores que sustentan las reacciones ante los hechos. También tiene mucho que ver cómo es informada la opinión pública desde los medios de comunicación social, qué lectura se hace en los medios sobre lo que ocurre. Sin embargo, no se debe exagerar el poder formador de opinión de estos medios, ya que todo indica que contribuyen más a reforzar opiniones y actitudes preexistentes que a crear nuevas. Clase política. Los gobernantes y más ampliamente todos los que participan en la toma de decisiones políticas forman un grupo social especial, denominado clase política. Este concepto fue acuñado por G. Mosca, quien utilizó una afirmación bastante atrevida, que la monarquía y la democracia son regímenes aparentes y que el único régimen político real es el de la minoría que gobierna a la mayoría. Y a esa minoría la llamó clase política. Cooptación política. La cooptación política se da cuando los dirigentes políticos en funciones aprovechan el poder de sus cargos para influir decisivamente en la elección de los candidatos. La cooptación oculta es un claro síntoma de la oligarquización de los equipos dirigentes de las organizaciones. Espacio público. La comunicación es el pilar sobre el que se asienta el espacio público. El espacio público es caracterizado por Follari como un lugar de conflicto en donde está en juego la hegemonía. El espacio público está constituido sobre las relaciones de comunicación que involucran tanto a los miembros de la sociedad civil en su calidad de ciudadanos como al Estado en tanto ordenamiento capaz de ejecutar la voluntad ciudadana. La censura en los medios de comunicación. La censura es un proceso mediante el cual se analiza y examina una información o obra destinada al público, eliminando las partes que vayan en contra de los valores y principios que el censor haya establecido. La censura es una práctica muy común de los regímenes no democráticos. El censor es el gobierno. La persona o el organismo competente visualizan la información o aquello que se quiera mostrar al público y eliminan las partes o secciones que atenten contra los valores políticos, morales o religiosos que promueve el régimen. Pongamos el ejemplo cuando el moralista alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mandó a cerrar el negocio de un emprendedor, La Puntita, por parecerle indecente e inmoral el que el negociante se dedicara a vender waffles en forma de pene y vulva. Este es un reflejo de cómo, de manera retrógrada, el pensar de un dirigente político y su visión moralista pueden llegar a ser un instrumento de censura bastante peligroso, pero también de imposición, como cuando durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se intentó implantar la ley para que fuera obligatorio leer la Biblia en los centros educativos, o la aprobación de la ley Mordaza durante el mismo gobierno. Monopolio de los medios de comunicación en Honduras. En Honduras existen 4 diarios de circulación nacional, propiedad de 3 familias. En tanto, la radio y la televisión están controladas por un cuarto grupo. De acuerdo a un informe de la periodista hondureña María Teresa Castellanos, también tienen relevancia 2 revistas de papel,
una de ellas en inglés. Un reducido grupo de empresarios que se apropió del derecho a informar monopoliza la libertad de expresión, puesta al servicio de sus propios intereses económicos y políticos, a la vez que explota un rentable beta de negocios, la prensa escrita. Jorge Canaguati y Jorge Larash son empresarios hondureños de origen palestino y dirigen Grupo OPSA, un grupo editor del diario 10, La Prensa y El Heraldo. Carlos Flores Facusé, dueño de diario La Tribuna. El fallecido Jaime Rosenthal Oliva, un empresario y banquero dedicado también a la política, secretario general del Partido Liberal, candidato en varias oportunidades sin ningún éxito a la presidencia de la República, era dueño del diario Tiempo de Tegucigalpa. En televisión, el grupo más poderoso lo encabeza el extinto José Rafael Ferrari, propietario de una red de cobertura nacional que posee canales con distinta denominación, Canal 5, Canal 3, Canal 7, conformando la cadena de televisión más fuerte de Honduras, Corporación Televicentro. El clan Ferrari y sobre todo su descendiente José Rafael Ferrari controla las principales radioemisoras del país, La Voz de Honduras y Radio América, La Voz Popular y HRN. Posee repetidoras de cobertura territorial nacional que difunden en una programación con énfasis en las noticias. Teniendo en cuenta la realidad del mundo de la comunicación periodística en Honduras, donde ciertos medios de comunicación son susceptibles de coludirse con la corrupción del poder político, los nuevos periodistas que entran al mercado laboral se ven obligados a sufrir los efectos del matrimonio entre el poder político, el poder económico y el poder de los medios de comunicación. En este clima se ven influenciados los periodistas a practicar directa o indirectamente acciones corruptas de autocensura, proselitismo y parcialización de la información, alejándose de esta manera de la ética periodística. La ética periodística en Honduras es bastante débil y presenta dificultades para funcionar como un blindaje ante las propuestas corruptas del propio sistema de comunicación. Pues un simple código deontológico periodístico como tal no funciona si no tiene un anclaje motivacional que lleve a su práctica y respeto. Mi pregunta es, dadas las circunstancias actuales del periodismo en Honduras, ¿cuál es la base fundamental para construir una ética periodística basada en la independencia y la autonomía del propio periodista? Una idea que se me ocurre es dotar de efectividad el ejercicio del periodismo ético. Es relacionar la práctica de los principios del periodismo ético con la construcción del bienestar general, con el fortalecimiento de la democracia y la protección de la vida de nuestra ciudadanía. Gracias por su generoso tiempo y atención. One, two, three, go.